Muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este su espacio de Conectados con el Cielo. Un saludo fraterno de parte de este servidor y los agradecimientos por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares y ser parte de esto, de este proyecto. El objetivo de este canal es difundir la palabra de Dios a través del estudio de el folleto de la escuela sabática. Así que bienvenidos a todos y que la lección de esta semana haya sido de mucho provecho espiritual y también material para cada una de nuestras vidas. Hemos llegado ya a la lección número 7, titulada A uno de estos mis hermanos pequeñitos, de acuerdo a la a la versión Reina Valera 60. No a los hermanos pequeños, no, a los pequeñitos. Interesante ese detalle. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias porque a través de tu palabra podemos aprender mucho. A través de tu palabra podemos enderezar nuestras vidas. Podemos eliminar todas aquellas cosas que no están bien y asemejarnos cada vez más a Jesús. Ayúdanos, Señor, a eliminar todo aquello que no está bien en nuestra vida y que podamos ser fieles servidores tuyos y que con nuestro ejemplo muchos puedan venir a ti, que otros puedan comprobar la veracidad de este evangelio al ver nuestro cambio de carácter, a ver las cosas maravillosas que hace en nuestras vidas, que otros puedan entender el evangelio y puedan darse cuenta que así como nosotros hemos cambiado, también ellos pueden cambiar. Somos cartas leídas y es necesario hacer esos cambios pertinentes. Quédate con nosotros al repasar la lección de esta semana, maravillosa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Mateo 25:34, y para poder entenderlo hay que ver su contexto. La palabra de Dios dice en el texto principal para esta semana: entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué les va a decir? Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero ¿por qué razón dice esto el Señor? ¿Por qué le da la bienvenida a esos que ha apartado a la derecha? ¿Por qué va a premiarlos con heredar el reino de Dios? Veamos el contexto en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Qué interesante, ya nos da una perspectiva, Cristo, de cómo será su venida realmente. No hay nada secreto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y va a explicar por qué va a dar ese premio. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le preguntan: bueno, ¿y cuándo fue que hicimos todas esas cosas? Y entonces Jesús les dice: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. Otras versiones dicen mis hermanos pequeñitos. Interesante. ¿Por qué heredarán el reino de Dios? Porque pensaron en los pobres, en las viudas, en los forasteros, en los encarcelados, en los enfermos. Por eso heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿en eso se concentra heredar el reino de Dios? ¿Todo se concentra ahí? No, claro que no, hay muchas más cosas. No solamente bastan las obras, sino otras cositas más que vamos a estudiar acá. Ahora, ¿esto quiere decir que puedo perder mi salvación si no me preocupo de los pobres? Pues bueno, en este repaso vamos a aclarar esta pregunta. Ahora, la tríada de la compasión. ¿En quién debemos compadecernos? Bueno, extranjeros, huérfanos y viudas. Interesante. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para con ellos? La sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 280 y 281, ella dice: debemos ayudar a los que, con familias numerosas que sostener, tienen que luchar constantemente con la debilidad y la pobreza. Más de una madre viuda con sus niños sin padre trabaja más de lo que sus fuerzas le permiten a fin de conservar a sus pequeñuelos consigo y proveerles alimento y ropa. Muchas madres que están en esta situación han muerto por exceso de trabajo. Cada viuda necesita el consuelo de las palabras alentadoras, y muchas son las que debieran recibir ayuda material. Muchas son. Algunos hombres y mujeres de Dios, con discernimiento y sabiduría, debieran ser designados para atender a los pobres y menesterosos. En primer lugar, a los de la familia de la fe. Dichas personas debieran dar a la iglesia su informe, mira, rendición de cuentas, y su opinión acerca de lo que debería hacerse. Muy bien. Otra vez es necesario preguntar, ¿esto solamente es para la iglesia en general o también es para los administradores de la iglesia? Esto es para todos. No es solamente la iglesia, el feligrés, la oveja, la que debe estar pendiente y ayudar a las familias necesitadas dentro de la iglesia y las de allá afuera. También la administración tiene que velar por eso. ¿Llevarán ellos ese registro? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que hay muchas familias pobres dentro de la iglesia. Y que estas familias pobres, aún con sus pobrezas, sostienen las riquezas que muchos tienen. Qué controversial, ¿no? Tienen poco, pero a través de sus diezmos y ofrendas están sosteniendo la abundancia de otros. ¿Será bien visto esto delante de los ojos de Dios? De ninguna manera. Por eso es que este mensaje que da la sierva de Dios es para toda la iglesia. Pastores, dirigentes, ancianos, feligreses. Debemos velar por las familias necesitadas. Y la sierva de Dios dice, y en primer lugar, las familias de la fe. Una vez tuve conocimiento de una madre que no tenía para darle de comer a sus hijos. Una madre perteneciente a una iglesia central de X lugar aquí en El Salvador. Increíble. Sus niños del hambre tenían que ir a cortar el centro de las huertas para poder comer esa situación. ¿Cómo es posible que eso ocurra
dentro de una iglesia central y nadie sepa nada. Tremendo eso. ¿Cómo es posible que mi hermano se está muriendo de hambre y yo no lo sé como feligrés? Es mi hermano. Esto no puede seguir pasando en la iglesia. Mientras otros despilfarran los dineros que entran para la causa de Dios, otros viven en pobreza abundante. Y que la iglesia no lo sepa es inaudito, definitivamente. La iglesia debe estar pendiente de los hermanos que tienen necesidades dentro de la iglesia. No solo enfocarnos. O sea, si ya estoy seguro de que mis hermanos todos tienen su alimento en casa, ok, hoy vamos afuera. Pero no puedo llevar las nuevas de salvación afuera si hay otros que están padeciendo dentro de la iglesia. Y esa es la lógica del cielo. Que nos hayan querido enseñar otra cosa, ese es problema de los que lo han enseñado mal. Pero la lógica del cielo es, no puedo dar lo que no tengo. Debo tener saciada mi casa primero. Debo tener limpia mi casa primero para luego proyectarme y velar por los pobres del mundo que siempre estarán presentes. La vida y el ministerio de Jesús. Me gusta esta parte de Isaías capítulo 61 y el versículo 1 y 2. Allí se mencionan 7 cosas importantísimas que son el resultado de la recepción del Espíritu Santo, de la recepción del Espíritu de Dios. Jesús dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la voluntad de Jehová. ¿No revela todo esto un evangelio de amor? Claro, pero no solamente eso hay que hacer. La 6ª cosa dice proclamar también el día de la venganza del Dios nuestro. No solo es amor, también hay que hablarle a la gente de la realidad que estamos por afrontar con la venida de Jesús. Y la 7ª cosa, a consolar a todos los enlutados. ¡Qué maravilloso! ¿Y por qué puntualizo esas 7 cosas? El libro de Apocalipsis, en varias ocasiones, habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 4. Y dice a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si vamos más adelante, Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver que delante del que está sentado en el trono, que es el Padre, se encuentra un candelabro que representa al Espíritu Santo. Ahí están los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 3 y el versículo 1 también se habla de los espíritus de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. De igual manera, en el capítulo 4 y el versículo 5, lo que les mencionaba, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y el capítulo 5, que es una continuación del 4,
en el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio, y voy a aprovechar a hablar acerca de la deidad o la mal llamada Trinidad, que los grupos disidentes señalan de que la Iglesia Adventista ha retomado eso del catolicismo romano. Si ustedes leen Apocalipsis 4, van a encontrar que se habla de uno sentado en el trono, que representa al Padre. Ya leímos que delante de ese trono hay 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 5, en medio de ellos va a salir otro personaje. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ese es Cristo. Va, ahí están los 3. No es doctrina católica. La deidad son 3. Allí está. El que está sentado en el trono, el candelabro y el cordero. El que está sentado en el trono es el Padre. El candelabro es el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. Y en medio de ellos 2 sale un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿para qué quería esos 7 espíritus Jesús? Bueno, ya lo leímos, para esas 7 cosas que eran parte de su ministerio. Vamos a leerlas otra vez. ¿Y qué eran? Eran predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos, publicar a los presos la apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad del Señor, anunciar o proclamar el día de la venganza de Dios y consolar a todos los enlutados. 7 cosas, bueno, para eso el Señor Jesús necesitaba el Espíritu de Jehová manifestado en esas 7 cosas. Al final, como ese fue el ministerio, en eso se centró el ministerio de Jesús. Eso vino a hacer aquí a la tierra, no vino a castigar a nadie. Se mencionan situaciones vinculadas con el amor de Dios para el hombre y el anunciamiento de que hay un día para el pecador, pero no castigó a nadie. Entonces, como ese era el centro de su misión, al final Él es digno de recibir 7 recompensas que están en Apocalipsis 5:12. Leamos el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren qué maravilloso. 7 espíritus de Dios derramados en su Hijo para realizar 7 misiones importantes aquí en la tierra en favor de la redención del hombre. Y como resultado, Él, por ese trabajo, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué maravilloso! Y ese debe ser el centro de nuestra obra. La predicación del amor de Dios para el hombre y el anunciamiento del día de juicio. Solamente quedarse en el amor o solamente quedarse en el juicio y en el castigo no está bien. Las 2 cosas deben ir juntas, juntitas. ¿Cuál era el problema en los tiempos de Cristo? ¿Por qué les costó entender esa palabra de Jesús? ¿Se acuerdan esa vez que Él llegó a la sinagoga? No como era la costumbre de ellos, no, como Él acostumbraba a llegar los sábados a la sinagoga. Y pidió el rollo de Isaías y leyó esa parte. Yo me pongo a pensar, hermanos y amigos, qué maravilloso haber estado esa mañana allí de sábado y escuchar la lectura bíblica.
Y que el mismo Cristo diga, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio tuvo esa gente de tener la palabra viviente, al verbo que le da vida a la palabra! Tenerlo allí, en vivo y en directo. Cuando estemos con Cristo, no habrá más lectura bíblica por humanos. Ahora la palabra viva se presentará delante de los hijos de Dios. Pero ¿por qué al pueblo le costó aceptar esa palabra? Su pueblo esperaba un libertador político, no un libertador espiritual. Y ese es el problema que está ocurriendo hoy en la iglesia. Nos estamos preparando, o más bien nos están preparando para seguir viviendo en esta tierra rodeado de cosas materiales. No nos están preparando para el reino de los cielos. No nos están preparando para enfrentar lo que viene. No nos están entrenando para enfrentar esa persecución que viene. Lo mismo que ocurrió antes es lo mismo que está ocurriendo hoy. El pueblo esperaba un libertador político, no un libertador espiritual. La obra de Jesús trajo duda y confusión porque el concepto de su reino contrastaba con lo que ellos esperaban. Ahora, ¿quiénes eran los culpables de esta distorsión? ¿Quiénes eran los culpables de esta mala interpretación del concepto del reino de Jesús? ¿Quiénes eran los culpables? Los mismos de siempre, los dirigentes, quienes no prestaron atención al verdadero sentido de las profecías. Y el mismo riesgo corremos hoy. Si la dirigencia comprendiera las profecías, nuestra consagración y nuestro fervor por la obra sería diferente. Nuestra adoración sería no lo que deseamos, sino lo que Dios desea de nosotros. Y la apostasía estaría fuera de nuestras puertas. Qué tremendo, ¿eh? Qué interesante. Gracias al Señor que este servidor no sigue hombres, a ninguno, ni a los buenos ni a los malos. Yo sigo esta palabra. Yo sigo esta palabra. Y si hay algo que no entiendo, entonces voy a su traductora, a la sierva de Dios, y ella me explica cómo está esta situación. Y esto tenía que cumplirse. El hecho de que hubiesen malos administradores no quitaba el derecho de ser el pueblo de Dios. Lo mismo pasa en la iglesia hoy en día. La iglesia puede tener muchos errores, sí, pero de esta iglesia saldrá su pueblo remanente. O bueno, quedará un pueblo remanente. La escoria es lo que tiene que salir. Tremendo esto. Veamos cómo nos lo plantea la sierva del Señor. Pocos, dice Hechos de los Apóstoles, página 333. Pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Luego, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaban los corazones de sus oyentes, les recordó que en tiempos pasados Dios se había apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y rebelión, y se había manifestado a los habitantes de tierras paganas que no habían rechazado la luz del cielo. Y luego ya menciona dos ejemplos poderosos, la viuda de Sarepta y Naamán el Siro. Habían vivido de acuerdo con la luz que tenían, por lo cual se les consideró más justos que el pueblo escogido de Dios que se había apartado de él y había sacrificado sus principios a las conveniencias y honores mundanales. Y lo mismo ocurre hoy. El pueblo adventista muy poco lee su Biblia. El pueblo adventista muy
poco lee a la mensajera que le fue enviado. Y hay otras corrientes religiosas que disfrutan del mensaje adventista. Hay otras corrientes religiosas que disfrutan la lectura de los testimonios. Qué tremendo, mis hermanos, que esta gente vaya a ser considerada más justa que nosotros, que hemos recibido esta tremenda luz. En Nazaret, Cristo dijo a los judíos una terrible verdad al declarar que en medio del Israel apóstata no había seguridad para el fiel mensajero de Dios. ¡Tremendo! ¿Será lo mismo hoy? Si Cristo tendría que venir por primera vez, ¿habría seguridad en medio del pueblo adventista para el ungido de Jehová? ¡Tremendo eso! No querían conocer su valor ni apreciaban sus labores. Mientras los dirigentes, otra vez la misma palabrita, mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo. ¿Por qué? Por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos. Tremenda palabra. ¿Será que los dirigentes actuales que muestran celo y fervor por la causa de Dios y por el pueblo adventista, no será que por sus acciones y su ambición sean enemigos de Dios y enemigos de su propio pueblo? Es la aplicación para nosotros hoy. Por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde él no pudiera hacer su defensa en el día de prueba. ¿No es acaso lo mismo que ocurre hoy? Ahí apareció un tipo de los grandes bailando, ¿no? Con su equipo de trabajo. ¿Quién ha dicho algo? Nadie. Otros grupos han criticado a lo que ocurrió con respecto al mundial en uno de nuestros congresos de jóvenes. ¿Y quién ha dicho algo? Nadie. Y como el pueblo ya se acostumbró a solo ver y admirarse y sorprenderse, entonces hoy delante de nuestro rostro, la apostasía nos la están restregando en la cara y no decimos nada. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a qué? Alza tu voz en cuello y declara el pecado de mi pueblo, dice la palabra. ¿Esto es solo para ministros? ¿O también quienes deben alzar la voz en cuello son las ovejas del pueblo? ¡Tremendo! La misma ignorancia que el pueblo tenía antes porque estaba clavada en sus dirigentes fue la que no permitió que recibieran la palabra viva de Cristo. Y el mismo error está ocurriendo hoy en día. Ya no decimos así dice o así está escrito. Así dice Jehová, no. Así dice don fulano. Así me lo enseñó don fulano. Tremendo. Tengamos mucho cuidado. ¿Cuál es la religión verdadera? Según Santiago, capítulo 1 y versículo 27. La palabra de Dios dice lo siguiente: la religión pura y sin mancha, o sea, sin pecado, delante de Dios el Padre, es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. ¿Y qué es la otra cosa? Guardarse de la mancha que provoca el mundo. Miren qué interesante. Visitar huérfanos, visitar viudas y guardarse de la mancha del mundo. O sea, la verdadera religión es una iglesia llena
de amor, no ligada al materialismo y pura en sus acciones delante de Dios. Pero ¿cuánto amor hay entre nosotros? Cuando a veces hay odio de los de arriba para abajo y de los de abajo para arriba. Cuando hay odio entre nuestros mismos familiares. Cuando hay odio en los cónyuges, en los matrimonios. ¿Y qué? Estamos listos para que Dios nos salve porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo y ni los leemos siquiera. Creo que es tiempo de abrir los ojos y hacer cambios pertinentes a esto. Y vean que no estamos hablando de dinero. La causa de los pobres, sí, hay que interesarnos en ella, pero también hay que poner el corazón en lo que se hace. ¿Por qué? Porque hay religiones, hay denominaciones y sociedades filantrópicas que hacen el bien también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Bueno, analicemos Segunda de Juan y veamos cuál es la diferencia. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor. ¿Cuál es la verdadera religión? La que tiene amor. ¿Qué tipo de amor? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Este mundo fue creado en amor. Por lo tanto, el Evangelio es amor. Y Cristo vendrá por amor de sus escogidos. Puedes ser un experto en profecía. Puedes ser un gran líder. Pero si no hay amor en ti, estás perdiendo el tiempo dentro de esta iglesia. Porque la verdadera religión es aquella que tiene amor. Y bueno, los principios de esta iglesia han sido establecidos en amor. Que nos hayamos desviado, bueno, cada quien tendrá su responsabilidad. Pero los principios en que se fundamenta esta iglesia es en base al amor y al servicio. Así que hay mucha tela que cortar y hay mucho que meditar. La provisión de Dios para los pobres. A continuación encontramos 3 mandatos de Dios para con los pobres. El primero está en Éxodo 23, versículos 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y si yo hubiese vivido en ese tiempo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera cercado con alambre de púa y tuviera en los 4 puntos un par de tipos con escopetas. ¿No es ese el corazón actual? ¿No es ese el corazón humano? Dios guarde que lo que sobra lo vaya a tomar alguien. ¿Cuál era la orden? El 7º año había que dejar libre la cosecha para que comiera ¿quién? Los pobres de tu pueblo. Tremendo. Y lo que quedare, comerán las bestias del campo. Y así harás con tu viña y tu olivar. El segundo mandato está en Levítico 23:22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. ¿Y quién lo manda? Yo, Jehová vuestro Dios. Y el otro mandato está en Deuteronomio 15:11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice el Señor, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. ¿A quién primero?
a mi hermano de la iglesia. La palabra hermano se refiere a pares israelitas, compañeros de creencia, compañeros de milicia del Señor. Todo esto aplica para nosotros. Y entonces, Salmo 82, 3, 4 nos manda a defender al débil y al huérfano. Y como resultado de todos estos mandatos, Dios da recompensa, porque así somos, ¿verdad? Si no nos dicen qué nos van a dar, no lo hacemos. Entonces el Señor dice, yo quiero que hagas esto. Y si tú lo haces, Proverbios 28, 27, dice, si tú le das al pobre, tú nunca serás pobre. Interesante. Proverbios 29, 14, el dirigente que vela por los pobres afirma su trono. Aquí habla del rey, yo le agregué la palabra dirigente. El dirigente que se da por los pobres no necesita conseguir padrino para ir ascendiendo y ir escalando en posiciones. No necesita pagarle a unos para que voten por él el día de las votaciones. No necesita enviar a su compañero allá lejos porque este es presidenciable y lo van a elegir a él y no me van a elegir a mí. El que se dedica a los pobres, el dirigente que vela por los pobres, afirma su trono, dice la palabra. Y Salmo 41:1 dice, si te preocupas del pobre, Dios te protegerá. Yo me pregunto, ¿qué mejor recompensa es esta? Tremendo, ¿no? Debemos ser una iglesia caritativa, una iglesia que esté pendiente de sus propios hermanos, de los afligidos y asolados fuera de la iglesia también. Algunos se jactan hinchando el pecho, saludando con sombrero ajeno al ayudar al pueblo. Aquí está la ayuda que le enviamos, no, esa ayuda la mandó el pueblo. Esa ayuda se ha pagado con el dinero del pueblo. Pero algunos hinchan el pecho saludando con sombrero ajeno al ayudar a los pobres. Son las ofrendas del pueblo las que deben administrarse sabiamente para el sostén de la causa pobre. Todos somos probados individualmente en esto. Todos, dirigentes y pueblo, todos somos probados en esto. No es dar la cara en lo colectivo, es dar tú mismo por amor a otros. Lamentablemente la iglesia ha perdido este sentir y vale la pena retomar esa misión. ¿Sí o no? Pues claro que sí. Ahora, frente a las promesas de Dios de bendecir a su pueblo, ¿ya no habría más pobres? La Mensajera, voy a leer 3 trozos de Historia de los Patriarcas y Profetas, página 571. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. Por otro lado, ¿qué derechos le daba la ley de Dios al pueblo? Y ella dice, la ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir, cuando tenía hambre, al sembrado de su vecino, a su huerto o a su viñedo, para comer del grano o de la fruta hasta satisfacerse. Obraron de acuerdo con este permiso los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo cierto sábado. Bonito ejemplo. Y por último, ¿por qué esto tenía que ser así? ¿Por qué yo tenía que dejar una porción y alimentarme yo con lo que fuera y con lo que necesitaba? ¿Y por qué dejar una porción para el pobre y para los animalitos? Toda la rebusca de las mieses, dice ella, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Cuando segares tu vieja en tu campo, dijo Moisés, y olvidares alguna gavía en el campo, no volverás a tomarla.
Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate, aquí viene la razón. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Para que te acuerdes que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. Y ella cita Deuteronomio 24, 19 al 22 y Levítico 19, 9 y 10. Al dejar esa parte para el pobre, yo nunca debo olvidar de que Dios tuvo misericordia de mí al salvarme. Y entonces, así como Él hizo conmigo, yo también debo mostrar misericordia para mis semejantes. ¿Quiénes? Bueno, dirigentes y la iglesia en general. Todos somos probados bajo el mismo principio y vale la pena poner atención en esto. Ahora hemos llegado a la parte del martes. El joven rico, cuánto me encanta esa historia. Maravillosa historia. Y Mateo 19, porque está en varios pasajes de los evangelios. Mateo 19 es una porción que yo siempre cito para hablar acerca de la relación entre los mandamientos y la salvación. La salvación tiene dos caras. Aquí el joven rico aparece buscando a Cristo y le hace una pregunta. Le hace una pregunta. Y dice el versículo 16, ¿qué bien haré? ¿Qué cosas buenas debo hacer? ¿Cómo dice allí? ¿Para limpiar mis pecados o para heredar la vida eterna? Ah, para heredar la vida eterna. ¿Y qué fue lo que Jesús le contestó? ¿Guardas los mandamientos? Ah, los mandamientos están ligados a mi salvación. Sí, ¿cuál salvación? La remisión de pecados, no, porque necesito la sangre de Jesús. Los mandamientos de Dios están vinculados con mi derecho a estar en el reino de los cielos, en la vida eterna. Y así lo dice Apocalipsis 22:14, un texto cambiado. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Los mandamientos están vinculados con la salvación. Los mandamientos definen el perfil para alcanzar mi idoneidad para el reino de los cielos. No tiene que ver con limpieza de pecados. No, para eso necesito la salvación que Jesús da. Espero que eso quede claro y no crea confusión. Aquí está. Ahora bien, este muchacho, después de que Jesús le dice, bueno, si tú quieres heredar el reino de los cielos, debes guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo. Y le mencionó algunos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De los 10 mandamientos. Ah, le dijo, eso yo los cumplo desde chiquitillo. ¿Esa será la situación de muchos en la iglesia? Que nos acostumbramos a observar las cosas mecánicamente, a cumplir las formas de la religión nada más. Y ahora viene la prueba de fuego. Ah, entonces una cosa te falta. Ve y da todo lo que tienes a los pobres. ¿Y cómo se fue este muchacho? ¿Alegre? Se fue triste. Triste. Ahora, ¿Jesús quería que se quedara pobre? No. Jesús conoce la debilidad de cada uno. Y la debilidad de este muchacho era las riquezas. Y por eso Jesús dijo muy difícilmente un rico va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, todos aquellos que sean capaces de quebrar su orgullo y ese ligamiento a las riquezas, bueno, tendrán el privilegio de entrar. Quienes no logren hacerlo, entonces estarán en problemas. Así que 3 cosas importantes en esta historia del joven rico. La primera, los mandamientos de Dios están ligados a nuestra salvación.
están ligados con nuestra idoneidad para el reino de los cielos, nuestro perfil idóneo para heredar el reino de los cielos. En segundo lugar, ¿cuántos se olvidan de sus semejantes por amor al dinero y al poder y al placer? Y por ahí existe un dicho que dice, entre más tienen, más quieren. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores que no está mal tener dinero, no está mal ser rico. El problema es hacer de las riquezas un Dios. Si Dios me da el privilegio, porque así lo plantea la sierva del Señor, si Dios me da el privilegio de tener, entonces de igual manera yo debo de compartir con los demás, con aquel que no tiene. Ese es un mandato que trae grandes ganancias. Y en tercer lugar, ¿cuántos se han enriquecido materialmente del dinero de Dios y le han dado la espalda a sus hermanos y ganan poder para continuar en sus puestos y oprimir y atribular a quienes están bajo su cargo? ¡Qué tremendo! Y ya lo dije en lecciones anteriores, no está bien cuando el pastor vive mejor que la oveja. Cuando el pastor tiene un montón de bienes y la oveja no tiene nada. ¿No está bien? No está bien cuando hay ministros del Evangelio que tienen más que otros ministros del Evangelio. No está bien. Hay algo que se está haciendo mal. Porque en tiempos de los apóstoles, vuelvo a repetirlo otra vez, la gente llevaba todo a los pies de los discípulos y ellos repartían de tal manera que a nadie le faltara nada. Entre los apóstoles no había ninguno que fuera el mayor que otro. Todos eran iguales. Ya hablé yo que una de las cosas que están mal en nuestra iglesia son los escalafones, porque eso genera pleitos, envidias y codicias por el poder y estar allá arriba. Eso no está bien. Pastores, administradores, maestros, todo el que trabaja en la obra, todos deben tener el mismo salario, lo mismo. Y entonces nos quitaríamos de una gran cantidad de problemas. Ahora, esta lección presenta una pregunta interesante. ¿Qué significa perder la vida por causa del Evangelio? Muy bien. Alguien me preguntaba, ¿será que me perderé la vida eterna por no ayudar a los pobres? Si entrego mis diezmos y ofrendas, si soy obediente a los mandamientos de Dios, ¿perderé la vida eterna por no ayudar a los pobres? Y entonces, ¿qué respondo yo? ¿Me voy a perder por no ayudar a los pobres? Si cumplo las otras cosas, sí te vas a perder. Y yo te voy a decir por qué. Hay un principio básico en la Escritura y es donde se sostiene toda nuestra doctrina, toda nuestra razón de ser. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo número 10. Y la palabra de Dios dice, el amor no le hace mal al prójimo. Está hablando un filósofo, Pablo, un letrado, un estudiado, un PhD. El amor no le hace mal al prójimo. Así que, resumo, el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el principio. Aquí resalto las razones por las que doy. Si guardo los mandamientos, amo a mi prójimo y le voy a dar. Ahora, si doy diezmos y ofrendas, si guardo los mandamientos y no ayudo a mi prójimo,
Bueno, ¿y entonces por qué guardo los mandamientos? O sea, es imposible que alguien que guarde los mandamientos no tenga amor por su prójimo. Entonces, nadie puede venir y decirme, no, pero mi salvación no depende de que si yo le ayudo a los ricos o no. Claro que sí. Acuérdate que la ley se divide en dos grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cómo me vas a decir que guardas los mandamientos y no ayudas a los pobres? Entonces no entendiste la segunda cláusula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no estás amando a tu prójimo, entonces puedes decirme que en teoría estás cumpliendo los 10, pero no estás cumpliendo nada. Así que este asunto debe ser completo. El que guarda la ley de Dios, entonces eh, tiene que amar a su prójimo. ¿Con qué intención doy el diezmo y la ofrenda? ¿Con qué intención guardo los mandamientos si no amo a mi prójimo? Entonces estoy pagando una indulgencia para seguir pecando. Entonces la ley sería letra muerta. No olvides este principio, Romanos 13:10. El amor no le hace mal al prójimo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Está guardando los mandamientos, sí, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. Guardar los mandamientos de Dios va a llevarme a amar a mi prójimo y ayudarle. ¿Está claro? Magnífico. Saqueo, un rico. Pero este rico actuó de diferente manera. Similitudes entre el joven rico y Saqueo. Bueno, los dos eran ricos. Querían ver a Cristo y aspiraban a la vida eterna. Sí, pero parece que uno, vamos con las diferencias, el joven rico adoraba las riquezas. Saqueo mostró un corazón dispuesto para el Señor al devolver la mitad de lo que tenía. Y quiero que la mensajera del Señor te lo, te lo explique. ¿Cuál fue la diferencia la gran diferencia entre el joven rico y Saqueo? Mira que del joven rico ni el nombre se dice. Los que no están dispuestos a amar a Dios, la Biblia ni el nombre les menciona. Saqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él. Tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro. Resolvió hacer público su confesión y su arrepentimiento. El joven rico se llenó de su orgullo como quizás muchos lo hacemos. Oh, sí, yo soy adventista del séptimo día. Oh, sí, nosotros guardamos los mandamientos, guardamos el sábado. Sí, pero no tenemos fe. Hay otras personas de otras iglesias que tienen más fe que nosotros, de otros movimientos religiosos, tienen mucha más fe que nosotros. Son personas de oración mucho más que nosotros. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que llegará el momento en que esa gente va a ser llamada y va a ocupar tu lugar y mi lugar si no cambiamos de actitud. Oh, sí, Jesús, yo lo guardo, mandamientos, lo guardo, qué cosa más sencilla, lo guardo desde chiquito. Ah, bueno, entonces vamos a tocar la tecla, dijo Jesús. Entonces, dale lo que tienes a los pobres. Ahí lo tocó. Él puso como un espejismo, él puso como una barrera, una obediencia fingida para encubrir realmente sus pecados. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia. ¿Sí? Y ya lo dije también. Don fulano está en pecado, pero como avienta grandes cantidades de diezmos y ofrendas, a él no lo toquen, no lo disciplinen,
no lo defraternicen. ¿Eso es bien visto delante de los ojos de Dios? De ninguna manera. Utilizamos una obediencia fingida para esconder la verdadera realidad de nuestro carácter. Zaqueo no fue así. Al joven rico no logró abrumarlo la presencia de Cristo. Sin embargo, la sierva menciona que Zaqueo fue abrumado, asombrado y reducido al silencio al descubrir el amor de Cristo. Fue impactado tan grandemente por Jesús que él confesó en público lo que iba a hacer, se arrepintió de lo que había hecho. En presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Cuando el joven rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: ¿y quién podrá salvarse? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Gloria al Señor. Y esto ella cita Marcos 10, 24, 26 y Lucas 18, 27. ¿Vieron cómo por la gracia de Dios un rico podría entrar en el reino? ¿Cuál es la diferencia? Que el amor de Jesús impacte tu corazón, quiebre tu orgullo y reconozcas tu pecado, te arrepientas y te acerques a Cristo. Tremenda diferencia. ¿Cuántos necesitamos quebrarnos en la roca para cambiar ese corazón duro de diamante y permitir que Cristo haga nuevas todas las cosas? Y finalmente, ¿has visto a mi siervo Job? Y en Job 1.8, y aquí quizás viene una parte que no comparto mucho con el autor, pero ya en su momento la menciono. En Job 1.8, Dios va a definir a Job. Yo estuve preguntándome esta semana, si a Dios le preguntaran: Señor, ¿podrías tú definir a Jaime Canales? ¿Qué diría? ¿Te has puesto a pensar en eso? En Job capítulo 1, versículo 8, es Dios quien va a definir a Job. ¿Quién era Job? Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante. ¿Cuál es la religión verdadera? La que tiene que ver con los pobres y cuidarse de no mancharse con el mundo. Eso significa apartarse del mal. Sí, pero es que Job, no, nadie puede definir a Job mejor que Dios. Porque los hombres ven lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y Dios conocía el corazón de su siervo. Y lo vio perfecto, recto, temeroso de él y apartado del mal. Esto, mis queridos hermanos, esto es la verdadera vida cristiana. Y lo siento por aquellos que dicen que no se puede vivir sin pecar en esta tierra. Este hombre nos enseñó a vivir sin pecado en esta tierra. Ser perfecto y recto significa no tener pecado. Estar separado para Dios, estar entregado a Dios, apartado para Dios. Job vivía en el mundo, pero no era de este mundo. Tremendo eso. Ahora, frente a esa perfección,
Y frente a esa definición exquisita que Dios hace de su siervo, yo no comparto con el autor que considere despectivamente descentralizar la perfección y la rectitud de Job para exaltar la causa de los pobres. Y dice el autor al inicio, no está nada mal que Dios llame intachable y recto. Oh, no está nada mal que le llame así a Job. Es importante. Y más adelante, después de mencionar y resaltar sus características de perfección, él dice que el libro de Job revela otro aspecto de la vida de Job antes de que se desarrollara el drama. Y citando Job 29, 12 al 16, dice que ahí aparece el secreto del carácter de Job. ¿Cuál? Pensar en los pobres. Un momento, una pausa. ¿Cuál era el secreto de la vida de Job? ¿Pensar en los pobres o ser recto y tener temor de Dios? Eso es lo que yo quiero. Por eso es que no comparto la forma simple en que el autor presenta el tema de la rectitud y la perfección que se exige a todos. Y esto se llama santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, doctor Edward Reid, sin perfección y sin rectitud no hay interés por los pobres. No hay que separar las acciones. El secreto de Job no era la ayuda a los pobres. No estoy de acuerdo como lo plantea el autor. El secreto de Job era el temor de Jehová. A quien posee ese temor encuentra el conocimiento de Dios. Y cuando lo posees ocurren dos cosas. Amas a Dios y amas a tus semejantes. Pero tú no puedes amar a tu semejante. Puedes tener lástima de él, pero la palabra no te invita a tener lástima por el prójimo. La palabra te invita a amar a tu prójimo. ¿Te da lástima a tu enemigo? Oh, ¿verdad que no? Sí, pero tienes que amarlo. Tremendo. El secreto de Job era el temor a Jehová, no era lo bondadoso con los pobres. No, eso era el resultado de que él temía y conocía a su Dios. Quiero que quede claro ese punto. Amar, cuando tú tienes temor de Dios, entonces amas a Dios y amas a tu prójimo. Principios estipulados en su santa ley. Y por eso el libro de Proverbios, el capítulo 2 y el versículo 5, tremendo eso, dice lo siguiente: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mientras tú no encuentres ese conocimiento de Dios a través de su temor, tú vas a seguir pecando y llevando doble vida en la iglesia. Tú vas a seguir escribiendo cosas que oscurezcan la rectitud de otros para resaltar otras cosas. No. El secreto de Job fue temer a Dios. Y cuando él entendió a su Dios y conoció a su Dios, entonces él estaba preparado para interesarse y amar a su prójimo. ¿Lo entiendes? ¿Acaso no hay ricos y famosos que dan grandes cantidades de dinero por la causa de los pobres y no tienen el temor de Dios en su corazón? Y siguen bebiendo y siguen teniendo relaciones ilícitas y sexo ilícito. Ayudar a los pobres era parte del estilo de vida de Job porque él temía a Jehová. Eso fue lo primero. Y guardaba sus mandamientos. Tremendo. Y quiero recordarte lo que dice el Salmo 119.1. Perdón, el Salmo 111.10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Su loor será para siempre. Y luego el autor cita a Isaías 58, del 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿A dónde se esconde el principio o los principios que sustentan a Isaías 58 del 6 al 10? El primero, Romanos 13, 10. El amor no le hace mal al prójimo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que puede llevarte a vestir al desnudo, a curar al enfermo, a alimentar al hambriento o darle agua al sediento? Es el amor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. No es de San Valentín, ni de Cupido, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ves por qué te dije que el secreto de Job no era ser bueno con los pobres? Era el temor a Jehová, encontrar la sabiduría, el conocimiento de Dios. El que logra entender el amor de Dios, entonces conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 6 de Primera de Juan 4 dice, el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. El versículo 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios, yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Ves por qué te puedes perder si no te interesa por tu hermano? Si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Filosofía pura. ¡Qué lógica más grande! Si no eres capaz de amar a quien ves, ¿cómo vas a amar a quien no ves? ¿Ves que estos principios sostienen Isaías 58 del 6 al 8? Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ves? El temor de Jehová es primero. Esto te llevará a guardar sus mandamientos, a amarle a Él y a amar a tu prójimo. Cuando estás amando a tu prójimo, lógico que estarás amando a Dios. Entonces estarás cumpliendo la ley como debe ser. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y termino con segunda de Juan, el capítulo 1 y el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y esos mandamientos se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar, dijo Jesús: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué poderosa palabra! Y quiero cerrar con este pensamiento
maravilloso de parte de la sierva del Señor que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2 y las páginas 296 a la 298. Pocos tienen una noción exacta de lo que abarca la palabra cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y quién era así? Ser cristiano es ser semejante a Cristo. Es hacer el bien en favor de los demás. Es estar desprovisto de egoísmo y que nuestras vidas estén marcadas por actos de desinteresada generosidad. Noten la rica recompensa prometida a los que hacen esto, dice ella. Entonces, y solo entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Ves? Te puedes perder si no amas al pobre y a tu hermano. ¿Por qué? Porque es parte de la segunda cláusula de la ley. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. No puedes decir que amas a aquel que no has visto cuando no amas al que ves. ¿Ves cómo todo se complementa? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Ella menciona Isaías 58:8. Aquí hay una promesa preciosa y abundante para todos los que se interesen en los casos de los necesitados. ¿Cómo puede Dios descender para bendecir y prosperar a los que no se preocupan de nadie fuera de sí mismos y que no usan lo que Dios les ha confiado para glorificar su nombre en la tierra? Ay, mis hermanos, esta semana le han dado duro a nuestro egoísmo. Esta semana le han dado duro a ese corazón de diamante que tenemos. Pero no todo es malo. Yo conozco hermanos que tienen comodidades y son desprendidos. Comparten, invitan, llevan a su mesa al que necesita. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Dios les da más. Dios les da más. Porque esas personas tienen el corazón de Él. ¿Quieres más? Da más. Da más. Da más. Otros te dirán, mira, échalo aquí. Nosotros lo vamos a administrar y entonces... No. Da más. Tú. Esto es individual. Dalo tú, comparte tú. Si te duele aquí, sigue compartiendo hasta que deje de dolerte. Y entonces Dios te dará más porque Él verá que estás listo para recibir más. Yo espero, querido amigo y hermano, que esta lección haya sido de mucho beneficio. Ya sabemos cuál es la religión verdadera, la que ve por los desvalidos. Ya vimos qué es ser un cristiano, en qué consiste el cristianismo, ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En resumen, tener el carácter de Jesús. No hay vuelta de hoja. No hay otro mensaje. Esto es lo único. Es mi deseo y oración que medites en estas cosas y que podamos ser más caritativos con nuestros hermanos más necesitados en la iglesia y luego con el prójimo que nos rodea. Que el Señor te bendiga en gran manera. Es mi deseo y oración. Y nos vemos en la próxima.